Pregunta, la hipofibrinogenemia, o sea, los niveles bajos de fibrinógeno, habitualmente existe en las siguientes circunstancias clínicas, excepto necrosis hepática masiva, disminuye el fibrinógeno, ¿no? Ya que el fibrinógeno se produce en el hígado. Tratamiento con L-asparaginasa estaba en el cuadro como una causa de hipofibrinogenemia. En coagulación intravascular diseminada, en la cual se consume el fibrinógeno, se consumen conjuntamente con todos los demás factores de coagulación, entonces disminuye. En la leucemia aguda promielocítica también disminuye el fibrinógeno. La leucemia aguda promielocítica puede dar coagulación intravascular diseminada, y ahí también se consume el fibrinógeno, tipo de leucemia, ¿no? Entonces eso hay que recordar, el tipo de leucemia que está asociado a coagulación intravascular diseminada es la leucemia aguda promielocítica. O sea, puede ser también suele ser pregunta de exámenes, de las preguntas difíciles, ¿no? Pero en el embarazo, ¿qué dijimos que sucede? El fibrinógeno, al contrario, suele aumentar. Entonces la respuesta aquí, excepto el embarazo, ¿no? Excepto en el embarazo. En las demás disminuye, excepto en el embarazo, que suele aumentar. Pregunta 18. Ante un trastorno hemorrágico con tiempos de coagulación de trombina y parcial de tromboplastina alargados, ¿por qué vamos a tener ambos tiempos prolongados? Tanto el de trombina y parcial de tromboplastina prolongados. Porque nos está diciendo que hay algún factor de coagulación alterado que se encuentra en la vía común, a partir del 10 para abajo, ¿no? El 10, el 5, el 2, etcétera. Nivel de factor 8 normal nos está remarcando para ver que probablemente este paciente no tenga hemofilia tipo A. Fibrinógeno, miren, de 20 miligramos por 100 decilitros. Está muy disminuido, dijimos de 1500 para arriba es lo normal, ¿no? Y plaquetas normales en 250.000. El diagnóstico más probable será ¿cuál? Coagulación intravascular diseminada. No creo, porque la coagulación intravascular diseminada, además de fibrinógeno bajo, suele cursar con plaquetas muy bajas, ¿no? Con plaquetas bajas. Enfermedad hepática. La enfermedad hepática te da hipofibrinogenia, pero no a niveles tan extremos, ¿no? Los que te dan niveles muy bajos de fibrinógeno, como en este caso, son los déficits congénitos, las enfermedades que están enmarcadas como afibrinogenia o disfibrinogenia, ¿no? C. Déficit congénito de fibrinógeno es una posible respuesta. D. Presencia de sustancias con actividad antitrombínica, no te suele bajar mucho. Y D. Tratamiento con dicumarínicos, o sea, con warfarina. El tratamiento con warfarina no baja el fibrinógeno, ¿no? El tratamiento con warfarina disminuye los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, 2, 5, 7 y 9, ¿no? Pero, entonces en este paciente, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo muy probablemente, para tener esos niveles de fibrinógeno, un déficit congénito de fibrinógeno. La respuesta, la C. Pregunta, unos niveles de factor 7, miren, ahora estamos entrando al factor 7, ya disminuidos a un 20%, se asocian a qué? O sea, un factor 7 muy disminuido, ¿a qué se va a asociar? Si recordamos una de las tablitas anteriores que vimos, la deficiencia de factor 7 se asocia a prolongación de ¿qué? Del tiempo de protrombina, ¿no? No de tromboplastina, sino de protrombina, porque el factor 7 inicia la cascada de la coagulación de la vía extrínseca, y la vía extrínseca empieza con factor 7, y la vía extrínseca se mide la actividad de la misma mediante el tiempo de protrombina. Por lo tanto, aquí la respuesta es el tiempo de protrombina alargado. Para que este nivel de factor 7 se asocie a sangrado severo, tiene que haber, por lo general, algún otro factor disminuido, ¿no? Como en el caso del uso de warfarina, en que hay disminución del factor 7, además del 2, además del 5, ¿no? O tiene que haber trombocitopenia, pues, ¿no? Asociada a esto, para que haya sangrado severo.
Y sangrado por mucosas es más característico de trombocitopenia, y para que haya conjuntamente con el 7 también tiene que haber otros tipos de deficiencias. Entonces, solo el factor 7 da tiempo de protrombina prolongado. Muy bien. Vamos a ver un poco esa enfermedad, coagulación intravascular diseminada, ¿no? Su nombre nos dice que va a haber coagulación, donde dentro de los vasos sanguíneos. ¿Y en qué parte de los vasos sanguíneos? En todo el cuerpo, diseminada. Y es una coagulopatía de consumo. Con que ustedes se acuerden de estas tres palabras, para la coagulación intravascular diseminada, coagulopatía de consumo. Ya con eso se acuerdan de toda la coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué de consumo? Porque va a consumir los factores de coagulación, va a desencadenar la cascada de coagulación, y coagulación y trombos por todos lados, ¿no? Causado por enfermedades sistémicas inflamatorias agudas. ¿En qué resulta? El resultado es el consumo de plaquetas y factores de coagulación. Van a formar pequeños trombos en vasos muy pequeños a lo largo de todo el cuerpo. Imagínense, los vasos capilares, las arteriolas se van a trombosar, van a disminuir el tamaño de su luz, ¿no? Y va a hacer que los órganos que están irrigados, a los tejidos a los cuales les llega sangre por estos vasos sanguíneos muy pequeños, queden hipóxicos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? Es la de hemorragias, hemólisis microangiopática. ¿Por qué microangiopática? Porque los glóbulos rojos, al tratar de estrujarse y pasar por ahí, van a ser hemolizados. Entonces, una característica es la hemólisis microangiopática. Y también aparecen productos de la degradación de la fibrina, como el dímero D, elevados en la sangre. No, recordemos que el dímero D se puede elevar por cualquier cosa. El dímero D se puede elevar por infecciones, por inflamaciones, por cirugías, etcétera, ¿no? Pero aquí también se puede asociar a la coagulación intravascular diseminada. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La sepsis, por ejemplo, sobre todo si es severa. Los traumatismos severos también desencadenan ese tipo de enfermedad. Los tumores malignos, sobre todo si son metastásicos. Las cirugías, grandes cirugías mayores, pueden desencadenar coagulación intravascular. La pancreatitis también es una causa frecuente de coagulación intravascular diseminada. Y esta leucemia que les dije recordar para los exámenes, ¿no? Leucemia promielocítica, también puede causar coagulación intravascular diseminada. Entonces aquí están algunas de las causas. Pregunta: un paciente con infección urinaria por Escherichia coli, con hemocultivos positivos, o sea, la bacteria pasa a la sangre, presenta prolongación del tiempo de protrombina, prolongación del tiempo parcial de tromboplastina, o sea, ambos. Entonces esto nos está indicando que los factores de coagulación dependientes tanto de la vía extrínseca como de la vía intrínseca están o disminuidos o alterados, ¿no? Ambos, de ambos lados. Dice, con disminución del fibrinógeno y elevación de productos de degradación de fibrina. Es probable que haya desarrollado, ¿qué cosa? Miren, infección con una sepsis, ¿no? Es probable que haya desarrollado, ¿qué? ¿Déficit de vitamina K? No creo, ¿no? El déficit de vitamina K se da o porque un paciente no ingiere vitamina K en forma de vegetales verdes, o porque tiene mala absorción, pues, ¿no? Y este no es el caso. B. Coagulación intravascular diseminada es una probable causa, ya que el paciente tiene sepsis, ¿no? Y una infección muy agresiva, que ha dado hemocultivos positivos. C. Dice púrpura trombopénica autoinmune. No, pues no, nos deberían dar por aquí el dato de las plaquetas bajas y que no se asocia a otras enfermedades. D. Disfibrinogenemia. No, pues esta es una enfermedad congénita, no es el cuadro, ¿no? E. Síndrome de Castle-Bach-Merritt. Tampoco es el cuadro. El síndrome de Castle-Bach-Merritt es se da cuando hay hemangiomas gigantes en el cuerpo, ¿no? Sobre todo en piel y en algunos órganos profundos. Entonces los hemangiomas gigantes, ¿no? Se comportan simulando una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Por qué? Estos hemangiomas gigantes van a hacer que la turbulencia que hay dentro de ellos
produzca hemólisis de los glóbulos rojos, ¿no? Y como es una hemólisis dentro de los glóbulos rojos, dentro de los vasos sanguíneos, vamos a encontrar esquistocitos. Entonces se parece a la púrpura trombocitopénica y puede dar también anemias por la hemólisis y trombocitopenias, ¿no? Pero no es el cuadro del síndrome de Castle-Bach-Merrill. Esto es más compatible con una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Producto de la sepsis que está teniendo el paciente. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada? Vamos a sospecharlo en todo paciente que tenga una enfermedad seria, una de las posibles causas que hemos citado. Pacientes con pancreatitis severa, con sepsis, en shock, que requiere inotrópicos, cirugías grandes, traumas mayores, ¿no? Traumatismos mayores, etcétera. Entonces, a la presencia de una de esas enfermedades tenemos que sospechar si es que encontramos tanto el TP como el TTP prolongados, ¿no? Porque se consumen todos los factores de coagulación de ambas vías, entonces tenemos la prolongación del TP y del TTP. Y también a esto se va a asociar las plaquetas bajas, porque estos trombos no solamente van a consumir los productos los factores de coagulación, sino que también van a consumir a las plaquetas cuando forman trombos. Tanto las plaquetas y los factores de coagulación van a empezar a formar trombos y van a disminuir todos, ¿no? El fibrinógeno a menudo está disminuido. Pongo a menudo porque no siempre lo vamos a encontrar disminuido, sobre todo en estadios tempranos, ¿no? Puede estar normal. Pero como suele usarse todos los factores de coagulación, va a incrementar el dímero D, que es un producto de degradación del fibrinógeno sobre todo, ¿no? Un incremento del dímero D. Pero también dijimos que el dímero D puede estar aumentado en muchas otras causas, ¿no? Entonces, no es no es la marca de esta enfermedad, no es lo que lo caracteriza, pero sí se puede asociar aumento del dímero D. Y vamos a encontrar esto de aquí, esquistocitos en frotis de sangre periférica, ¿no? Estos esquistocitos suelen indicarnos hemólisis intravascular. Aquí debajo del esquistocito remárquenlo, hemólisis intravascular. Todas las causas de hemólisis intravascular nos van a dar esquistocitos presentes en sangre, ¿no? Por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada es una causa de hemólisis intravascular. Otra causa es la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Púrpura trombocitopénica trombótica es una disminución de plaquetas, pero con trombos en los pequeños vasos, y también de igual manera los glóbulos rojos que intentan pasar por esos vasos se lisan, ¿no? Causa hemólisis, y también vamos a encontrar los esquistocitos, que son marca de hemólisis intravascular en la púrpura trombocitopénica trombótica. Y dijimos que la púrpura trombocitopénica trombótica estaba asociado, como en láminas anteriores, al déficit de una proteína ADAMS13, ¿no? Que está en relación con la degradación del factor de von Willebrand. Muy bien. ¿En qué otra enfermedad vamos a encontrar esquistocitos bajos aparte de la coagulación intravascular? En el síndrome urémico hemolítico, ¿no? De los niños. Recuerdan, ¿no? El síndrome urémico hemolítico en los niños es muy parecido a la púrpura trombocitopénica trombótica en los adultos. Es prácticamente casi lo mismo, pero en niños y en adultos. Y otra enfermedad en la cual vamos a encontrar esquistocitos, habíamos mencionado en la lámina anterior, en el síndrome de Castle-Bach-Merrill, hemangiomas gigantes, ¿no? En la cual los glóbulos rojos se lisan dentro de los vasos sanguíneos de los hemangiomas. Entonces, los esquistocitos, ¿no? Pueden encontrarse en coagulación intravascular diseminada, pero también están presentes en otras enfermedades. Muy bien. Esta coagulación intravascular diseminada tiene dos fases. Arbitrariamente se la divide en dos fases. Una primera llamada fase isquémica y una segunda llamada fase hemorrágica. Sin embargo, estas fases no están separadas una de las otras por ningún límite, sino que son un continuo entre una y la otra y casi siempre están traslapadas, ¿no? Entonces, la fase isquémica es una fase donde hay trombos y coágulos en pequeños vasos, como dijimos hace un rato, ¿no? Se consumen los factores de la coagulación y las plaquetas produciendo trombos en los pequeños vasos.
esto va a producir ¿qué cosa? Necrosis de los órganos que son irrigados por estos vasos, ¿no? Porque se producen microtrombos. Entonces imagínense que esta coagulación intravascular es diseminada. Entonces esos pequeños trombos no están presentes en un solo órgano, están presentes en todos los órganos. Entonces va a causar falta de irrigación en los riñones, en el cerebro, en los pulmones, en el hígado, etcétera, ¿no? Y el paciente, aparte de la enfermedad que ya tiene, que es una sepsis, una pancreatitis, etcétera, el advenimiento de la coagulación intravascular diseminada va a ser causa de que el paciente empeore su insuficiencia renal, su insuficiencia hepática, más trastorno de conciencia, etcétera, ¿no? En esta fase, en la primera fase, los factores de coagulación aún son normales. Por lo tanto, el fibrinógeno que dijimos que se puede encontrar disminuido todavía está normal acá, ¿no? Recién se están consumiendo, pero todavía pueden encontrarse normales. Y si esto no se ha detenido, la coagulación intravascular progresa, ¿no? En un continuo, ya dijimos, no hay una barrera de separación entre ambas fases, sino es uno continuo del otro. Llegamos a la fase hemorrágica poco a poco. Y en la fase hemorrágica, ¿qué sucede? Ya no hay plaquetas porque ya se han consumido, ya no hay factores de coagulación porque ya se consumieron por todos lados. Entonces se caracteriza por trombocitopenia severa y consumo severo de factores de coagulación, ¿no? Y empiezan las hemorragias. El paciente empieza a tener hemorragia digestiva, hematuria, gingivorragia, puede tener hemorragia intracerebral, hemorragia por todos lados. Entonces es la segunda fase o fase hemorrágica de la coagulación intravascular diseminada. Muy bien. Pregunta 21. Respecto a la coagulación intravascular diseminada, ¿es cierto que? Nos preguntan por la que es cierto. A. ¿Un fibrinógeno normal descarta el diagnóstico? ¿No? B. ¿Hay siempre elevación de factor 8? ¿Factor 8 elevación? No. C. El cuadro está dominado en general por trombosis masivas, venosas y arteriales. Masivas, venosas y arteriales, dice, ¿eh? Es en pequeños vasos, ¿no? D. Se asocia a enfermedades agudas graves como la pancreatitis o la sepsis. Sí, ¿no? E. El tratamiento de la enfermedad subyacente motivo de la coagulación tiene escasa influencia en el curso de la CID. Falso, ¿no? Tiene gran influencia, o sea, hay que tratar, si es una sepsis hay que tratar la sepsis y esto influye bastante en el pronóstico y en el curso de la coagulación. Entonces, ¿cuál es cierto acá? La D, ¿no? Que se asocia a enfermedades agudas graves como la pancreatitis o la sepsis. Bueno, aquí hay un algoritmo para la coagulación intravascular diseminada. Aquí arriba dice coagulación intravascular diseminada, ¿no? Generación de trombina incontrolada, o sea, formación de coágulos. La fibrina se deposita en la microcirculación. Ocurre dos cosas, que la fibrina se va a depositar en la microcirculación y que el consumo de plaquetas se da y también consumo de factores de coagulación, ¿no? Estas dos cosas. Si hay consumo de plaquetas y factores de coagulación, vamos a ir hacia un sangrado difuso. No hay manera de controlar ningún tipo de hemorragia. Y cuando la fibrina se deposita en la microcirculación, va a causar daño isquémico de los tejidos, y este daño isquémico de los tejidos va a conllevar a una falla de múltiples órganos, como dijimos, los más críticos en pacientes graves, pues son los riñones, pulmones, corazón, hígado y cerebro, ¿no? Y también va a causar esto el daño de los glóbulos rojos y hemólisis, con la consiguiente hemólisis. Este es un tipo de hemólisis intravascular dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Cuya marca dijimos que son los esquistocitos. Ese depósito de fibrina en la microcirculación va a progresar a una fibrinólisis posterior, ¿no? O sea, fibrinólisis, como ustedes recuerdan, es ya la fase en la cual el coágulo se va a degradar, ¿no? Entonces va a llevar una fibrinólisis secundaria por todos lados, se va a activar la fibrinólisis y esto puede resultar en que el vaso se reaperture y también nos va a dar como marca la elevación de los productos de factores de los productos de degradación, ¿no? O como dímero D.
¿no? Y esta fibrinólisis secundaria puede causar más sangrado todavía, porque imagínense, por este lado el paciente tiene consumo de plaquetas y factores de coagulación, los cuales ya no están presentes para contener hemorragias. Y por otro lado, como ya se formaron los trombos y los coágulos por todos lados, el cuerpo activa la fibrinólisis por todos lados también para tratar de deshacerse de esos trombos. Entonces el cuerpo está en un estado, por este lado, rompiendo todos los coágulos, y por este lado sin poder formar más coágulo. Entonces ambos lados agravan pues los sangrados, ¿no? Y los sangrados suelen ser difusos y profusos también. Pregunta 22. ¿En cuál de estos trastornos no es habitual encontrar hallazgos de laboratorio típicos de coagulación intravascular diseminada? ¿Ya? Hallazgos típicos, ¿eh? Leucemia promielocítica, púrpura trombótica trombocitopénica, carcinomatosis diseminada, hemangiomas gigantes, Castle-Bach-Merritt o traumatismos masivos. Es decir, ¿en cuál de ellos no se puede confundir con la coagulación intravascular diseminada en cuanto al laboratorio, ¿no? ¿Cuál se distancia de ellos? La púrpura trombocitopénica trombótica dijimos que causa esquistocitos, causa plaquetas bajas, ¿no? Entonces por ahí hay cierta similitud. La carcinomatosis diseminada también puede causar cierta similitud, ¿no? Los hemangiomas gigantes como Castle-Bach-Merritt también dan esquistocitos y trombocitopenia, ¿no? Traumatismos masivos. Y ahora, ¿qué hacemos, no? De todos ellos, miren, la púrpura trombótica trombocitopénica es la que no consume los factores de coagulación, no se comporta tanto, ¿no? Tanto así como una coagulación intravascular. Todos los demás podrían dar secundariamente coagulación intravascular diseminada. La leucemia promielocítica da coagulación intravascular diseminada, ¿no? Las carcinomatosis diseminadas lo hemos citado como causa de coagulación intravascular diseminada. Los traumatismos masivos también, y los hemangiomas gigantes se confunden con púrpura trombocitopénica trombótica, pero sí pueden dar también coagulación intravascular diseminada, Castle-Bach-Merritt. Entonces, de estos, el que solo tiene plaquetas bajas es la púrpura trombótica trombocitopénica, más no tanto los factores de coagulación. Un poco del síndrome antifosfolipídico. Este tema se ahonda más en reumatología, ¿no? Sin embargo, acá vamos a tocar lo más importante del síndrome antifosfolipídico, la carnecita, lo que puede venir en los exámenes. Muy bien. Se caracteriza este síndrome por la existencia de anticuerpos o autoanticuerpos, que son 3. Estos 3 anticuerpos son la anticardiolipina, el anticoagulante lúpico y el antibeta 2 glicoproteína. De estos 3, el más específico es el beta 2 glicoproteína, ¿no? El antibeta 2 glicoproteína. ¿Qué van a hacer? Estos anticuerpos están dirigidos contra proteínas unidas a fosfolípidos, ¿no? Contra fosfolípidos y contra la beta 2 glicoproteína de las membranas celulares, ¿no? Sobre todo de las plaquetas, membranas celulares de las plaquetas, y se pueden asociar bastante al lupus eritematoso sistémico. Hay síndromes antifosfolipídicos que vienen solos, sin asociación al lupus eritematoso, pero se suele asociar bastante al lupus eritematoso sistémico también. ¿Cuál es la clínica más es característica de esta enfermedad? Y esto es lo que preguntan en los exámenes. Son cuadros de trombosis o de trombos venosos o arteriales repetitivos, pueden ser estos, asociados a abortos a repetición. Pero estos abortos tienen que ser sin causa aparente, ¿no? Abortos espontáneos, con fetos sanos, o sea, sin malformaciones ni nada de eso. O mortinatos también a repetición, ¿no? Entonces, la clínica es de cuadro de trombos. Miren, ahí los trombos son venosos o arteriales. O sea, no distinguen venas o arterias. Puede haber trombosis venosa profunda, o trombosis de una arteria, o trombosis de arterias pequeñas, como en el caso de la arteria central de la retina. Muchos de esos pacientes suelen tener amaurosis fugaz, o sea, pérdida de la visión de un ojo, y es un trombo arterial, ¿no?
Entonces, cuadros de trombosis asociados a abortos a repetición. Por lo tanto, es más frecuente en las mujeres. Y puede haber alteraciones neurológicas tipo esclerosis múltiple, muy parecidas, ¿no? Alteraciones neurológicas parchadas, con paresias, parestesias por unos lados, etcétera. Eso es lo que lo caracteriza el síndrome antifosfolipídico. Con eso podemos responder algunas preguntas que suelen ser tipo exámenes de admisión a residentado. Dice, el síndrome antifosfolipídico primario, o sea, primario es el no asociado a otra enfermedad autoinmune, produce todas las siguientes manifestaciones excepto, miren, trombosis venosas, sí produce, trombosis arteriales, también produce, alteraciones neurológicas, también puede producir, abortos a repetición, también, ¿no? Y trombocitosis no produce, ni trombocitosis ni trombocitopenia. Entonces el excepto es trombocitosis, ¿no? Todo lo demás es compatible con un cuadro de síndrome antifosfolipídico. Pregunta 24. ¿Por cuál de las siguientes características se caracteriza el llamado inhibidor o anticoagulante del lupus eritematoso? Es una inmunoglobulina M dirigida contra las proteínas de la membrana plaquetaria. En realidad es una inmunoglobulina G de larga data, ¿no? Recordemos que las inmunoglobulinas M son las que se suelen producir en afecciones agudas y las G en afecciones crónicas. B. ¿Es una IgG dirigida contra el factor 8 de la coagulación? Tampoco es cierto, ¿no? C. No prolonga el TTP, tiempo de tromboplastina parcial, y sí el tiempo de hemorragia. Más bien, el llamado inhibidor anticoagulante lúpico puede prolongarlo, ¿no? Vamos a ver. D. No provoca diátesis hemorrágica, pero sí tendencia a procesos trombóticos. ¿Esto es cierto o no? O sea, el hecho de prolongar el TTP, hemos negado que esto sea cierto, estos prolongan el TTP, no produce, no pone en riesgo al paciente a que sangre, sino más bien al contrario, causa procesos trombóticos en arterias y en venas. Algo que parece paradójico, ¿no? Si me prolonga el TTP, lo lógico es que el paciente sangre, al revés. Prolonga el TTP porque en el laboratorio hace esto. Sin embargo, lo que hace es más bien poner al paciente en un estado protrombótico. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a este anticoagulante? Es que no provoca diátesis hemorrágica, pero sí tendencia a procesos trombóticos. Se puede llamar anticoagulante de lupus eritematoso o se llama anticoagulante lúpico, ¿no? Es una característica del síndrome antifosfolipídico, el anticoagulante lúpico inhibidor o anticoagulante lupus eritematoso. Bueno, aquí tenemos un cuadro de los estados de hipercoagulabilidad primaria. Primaria quiere decir que no están asociados a otra enfermedad, sino que vienen por sí solos, ¿no? Por ejemplo, deficiencia de factores antitrombóticos, deficiencia de factores que promueven la coagulación. En deficiencia de antitrombina 3, por ejemplo, el paciente puede tener diátesis hemorrágica, ¿no? O sangrar. También en la proteína C y la proteína, de hipercoagulabilidad, y en la proteína C y en la proteína S en su deficiencia. Recordemos que la proteína C y la proteína S son factores anticoagulantes, ¿no? Que también son dependientes de la vitamina K. O sea, dependientes de la vitamina K, aparte de los que ustedes ya conocen, 2, 5, 7, etcétera, están la proteína C y la S, pero actúan al revés que los factores de coagulación. Los factores de coagulación normalmente tratan de evitar el sangrado, ¿no? En cambio, la proteína C y S, o sea, es decir, los factores de coagulación sirven para producir coágulos, en cambio la proteína C y S son anticoagulantes, ¿no? Si están deficitarios, entonces el paciente está en un estado de hipercoagulabilidad, está más bien a favor de formar coágulos y trombos, etc. Igual que la deficiencia de antitrombina 3. Recuerden que la heparina funciona a nivel de la antitrombina 3, vamos a ver eso después.
Y también hay factores donde hay incremento del estado protrombótico, ¿no? Al revés, aquí es factores antitrombóticos, deficiencia o incremento de factores protrombóticos. Por ejemplo, el factor 5A o el factor 5 de Leydig, ¿no? Factor 5 de Leydig. La protrombina, por ejemplo, el factor 9 de Padua y cualquier otro factor, ¿no? El factor de von Willebrand, fibrinógeno, etcétera, ¿no? Entonces son los estados de hipercoagulabilidad primaria. Hipercoagulabilidad.